busca de la libertad. El programa que ningún gobierno quiere que escuches. Bienvenidos a En Busca de la Libertad. Yo soy Patricia Malagón y estoy aquí para hablarles de aquellos temas que son pasados por alto y que necesitan que el foco se pose sobre ellos para analizarlos con profundidad y, por supuesto, con libertad. Y en este primer programa vamos a hablar de un asunto que se pasa por alto en muchas ocasiones, pero que no debería de ser así, sobre todo teniendo en cuenta la situación que tiene España con respecto al resto de los países europeos. Estamos hablando concretamente de la educación financiera, esa asignatura pendiente para la mayoría de los españoles, y es que, por ejemplo, en el último informe PISA realizado sobre conocimientos financieros, España se sitúa en la 10ª posición de los 15 países de la OCDE analizados. Pero para entender mejor de qué estamos hablando, qué es esto de la educación financiera, qué importancia tiene, vamos a ver la definición que se da de ella en el informe sobre la educación económico-financiera en las aulas españolas de la consultora PwC. La definición de educación financiera es esta: aquel proceso mediante el cual los individuos adquieren una mejor comprensión de los conceptos económicos y financieros y desarrollan las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar los riesgos o mejorar su bienestar. Como se extrae de esta definición que acabamos de dar, la educación financiera al final para lo que nos sirve es para saber gestionar mejor nuestros ahorros y tener una situación económica pues mejor en el futuro, ¿no? Pero lo cierto es que hay datos preocupantes y que nos hacen pensar por qué no se apuesta por mejorar la educación financiera en nuestro país. Y es que, por ejemplo, en el último informe europeo de pagos de consumidores del año 2018, el 46% de los mayores de 50 años en nuestro país no son capaces de ahorrar mensualmente, pero no solo eso, es que 1 de cada 3 españoles considera que su economía doméstica empeora precisamente por no saber ahorrar. Y es probable que en este punto ustedes estén preguntando, ¿y qué está haciendo el gobierno y las instituciones públicas para mejorar la situación y para que aumente los conocimientos con respecto a las finanzas en nuestro país? Bueno, desde el año 2015, la CNMV y el Banco de España han creado el Día de la Educación Financiera, que siempre coincide con el primer lunes de octubre y que tiene el objetivo pues de difundir estudios, de concienciar un poco con respecto a esta materia, de que se hable un poco más de ello en los medios de comunicación. Pero, ¿qué hace el gobierno? Porque es el que tiene al final en su mano el poder de hacer el programa educativo. Precisamente hace un poco tiempo, a principios de este mes, hemos conocido que el gobierno, lejos de apostar por fomentar los conocimientos con respecto a las finanzas, ha decidido eliminar del temario de cuarto de la ESO los conocimientos sobre la inflación, el déficit o los planes de pensiones. Pero quizá ahora se estén preguntando, vale, ¿y por qué es tan importante la educación financiera? Bueno, es importante porque gracias a ella podemos entender conceptos como qué es la inflación, que por cierto, este año en España ya se encuentra en el 5,5%, unos niveles que no veíamos desde el año 1992. Y la inflación no es otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero. Esto quiere decir que, bueno, también se le conoce como impuesto silencioso, por si no lo saben. Esto quiere decir, al fin y al cabo, que nuestros ahorros van perdiendo poder con el paso del tiempo debido al aumento de la masa monetaria. De hecho, el objetivo de los bancos centrales es que la inflación siempre se sitúe en el entorno del 2%, ¿no? Este año ya es del 5,5% en España. ¿Qué supone esto? Bueno, pues supone que en un periodo de 10 años nuestros ahorros pierden un 20% de su valor y en un periodo de 20 pierden el 40% de su valor. De hecho, por ejemplo, hay un dato que a mí me parece muy interesante y que escribí un artículo sobre ello en el periódico de derechas, que viene a decir que el poder adquisitivo de 1.000 euros del año 2000 equivale ahora a 1.400 euros, pero es que el poder adquisitivo de $1.000 del año 2000 equivalen ahora a 1.547 dólares. Pues, ¿para qué sirve la educación financiera en este contexto? Sirve para decirnos, oye, la inflación
merma tus ahorros, tienes que hacer algo, tienes que combatirlo, por lo menos saber que existe este fenómeno y que los 20.000 euros que tienes ahorrados ahora, si los tienes inmovilizados y no haces nada con ellos, pues van a equivaler a 16.000 euros dentro de 10 años o de cuando tenga que ser en función de las tasas de inflación que tengamos en ese momento. Pero no solamente sirve para entender qué es la inflación, la educación financiera también nos sirve para saber, bueno, pues cómo funciona la economía a nivel macroeconómico en general, ¿no? Al final me estoy acordando de la frase de Sócrates, que viene a decir que el conocimiento os hará libres. Y es que es verdad, porque si entendiéramos conceptos tan básicos como qué es el déficit, quién y cómo se paga la deuda de España, por qué es importante tener unas cuentas públicas saneadas o cómo se gestiona el dinero público de España, qué se hace con nuestros impuestos, cuál es la cantidad de la renta total que se destina al pago de impuestos y todo este tipo de conceptos, pues probablemente seríamos mucho más críticos con los gobiernos de turno cuando, bueno, pues cuando hablan de economía o cuando lanzan propuestas que, bueno, tienden a calar y que si no se tienen los conocimientos necesarios, pues evidentemente no se tiene ese pensamiento crítico de llegarte a plantear esto es verdad, es mentira y todo este tipo de cuestiones. Pero para hablar más en detalle de educación financiera, hoy tenemos a un invitado de excepción, como es Luis Alberto Iglesias, que es graduado en Ciencias Empresariales por ICADE, tiene un máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es doctor en Traducción y catedrático en varias universidades como la Francisco Marroquín, pero también es un miembro destacado del equipo de Value School, un proyecto que nació en Madrid en el año 2017 y cuyo objetivo no es otro que la divulgación sobre temas relacionados con el mundo de la inversión. Así que yo creo que no podríamos tener un invitado mejor para hablarnos de educación financiera. Bueno, lo primero de todo, bienvenido Luis Alberto Iglesias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este primer programa de En Busca de la Libertad. Bueno, pues muchas gracias a ti, Patricia, por invitarme y bueno, qué honor ser el primero, ¿eh? La verdad es que eso solo se es una vez y me ha tocado a mí. Pues muchísimas gracias. Yo hablaba en la introducción y por ahí quiero empezar a hablar contigo sobre el nivel de la educación financiera en España, porque sí que hay datos que son un poco alarmantes, ¿no? Y que nos demuestran que el nivel que tenemos no es el mejor. Pero tú lo conoces de primera mano, entonces te quiero preguntar, ¿cómo ves el nivel de la educación financiera en España? ¿Cuál es el punto de partida que tenemos? Bueno, pues a mí me gusta ser optimista, ¿de acuerdo? Y lo voy a ser y además creo que lo soy con razón y con motivos. La referencia que se suele tomar es una encuesta del año 2016 realizada por el Banco de España que se llama Encuesta de Competencias Financieras. Creo que en el 2021, este año, nos toca ya, o bueno, quizá se publique a comienzos del próximo, la siguiente encuesta, la actualización, ¿no? Y bueno, pues en aquella que sucedió hace 5 años y evidentemente por aquel entonces aún no existía Value School, pues andábamos en el promedio de la OCDE, es decir, ni mejor ni peor que otros. Yo quiero pensar que con la llegada de Value School, la comunidad en Twitter que existe de inversores, profesionales y aficionados y ahorradores que comparten conocimiento, la cantidad, yo no sé si chica, esto es una especie de cámara de eco, ¿eh? Que me parece que todo lo que me rodea habla de educación financiera, hago un paréntesis, es el ejemplo típico de cámara de eco, cierro paréntesis, pero vamos a ver, que yo pienso que cada día se hacen más cosas y esto va mejorando poquito a poco. ¿Por qué poquito a poco? Pues de eso ya seguramente hablaremos en la conversación que tengamos, pero creo que va mejor. Oye, Value School es un proyecto que lleva ya solamente en YouTube tenemos 200.000 seguidores, que no es moco de pavo, como decimos, ¿eh? Es decir, algo tan de nicho y tan específico, eso demuestra que hay interés, hay gente que nos sigue y me consta que no nos siguen solamente a nosotros. Con lo cual creo que va mejorando poco a poco. Es lo que comentabas, desde proyectos como Value School, que nació en el año 2017, o las redes sociales, muchos canales de YouTube y demás. También es verdad que el Banco de España y la CNMV desde el 2015 están haciendo bastante por divulgar la importancia que tiene la educación financiera. Pero, claro, el problema es que desde las instituciones públicas
por mejor afinando un poco más el tiro, por así decir, desde el gobierno se está apostando poco que a través del sistema educativo se apueste por estos conocimientos, porque hace poco acabamos de ver que se ha retirado del temario de cuarto de la ESO los conocimientos sobre inflación, sobre déficit y sobre deuda, que son, bueno, son muy interesantes de conocer y que nos ayudarían a tener una sociedad mejor formada. Entonces, ¿por qué desde las instituciones públicas no se fomenta esto? Aunque sí desde la sociedad civil. Bueno, voy a ir, como dice Jack el Destripador, vayamos por partes. ¿M? Por partes. A ver, lo primero, antes de entrar en tu pregunta, has hecho un comentario que me parece interesante. Finanzas para Todos, la CNMV, el Banco de España, la Asociación de Banca Española, estas instituciones trabajan a través de ese gran portal que es Finanzas para Todos, grande porque cuenta con un presupuesto que ya querríamos Value School o cualquier otro proyecto poder manejar, ¿vale? Se hace mucha educación financiera, me consta, porque todos los años leemos noticias en la prensa financiera donde los bancos explican lo mucho que están aumentando la dotación de fondos destinada a llevar educación financiera a los colegios. A ver, y creo que, y ojalá alguno que escuche el podcast lo pueda rebatir, pero creo que tal como lo veo yo es de esta manera. Primero, esa formación financiera, la educación financiera, la suelen dar empleados de las propias entidades financieras, de la propia banca, con mucha ilusión, con buena preparación y conociendo pues el material seguro, empleados en activo o a media jornada, jubilados, no lo sé, empleados variopintos, vamos a decir, ¿no? También seguramente entiendo que parte de ese dinero se destinará a que quizás entidades profesionales de la confianza de las entidades bancarias o de las consejerías de cultura o los ayuntamientos, ¿vale? Porque esto es vía pública, es un circuito donde Value School no entra, la iniciativa privada como nosotros no entra. Ese tipo de proyectos, que los hay, también podrán agarrar una tarta, un trozo de esa tarta, ¿de acuerdo? Lo que hemos visto nosotros en Value School cuando quisimos entrar ahí, en el 2017 y llamamos a la puerta, no se nos aceptó. No se aceptaban los programas que presentábamos nosotros, ¿no? Y no hubo manera, tampoco vimos mucha disposición por parte de las autoridades responsables a darnos entrada. Y bueno, queriendo ser independientes, al final lo hacemos desde fuera. Lo que observamos bastante claramente es que aquello era formación, por resumirla, Mm. con una etiqueta en productos financieros. Es decir, te enseñan productos bancarios que son útiles, tarjetas de débito, de crédito, hipotecas, el crédito cómo funciona, qué es endeudarse, obligaciones fiscales, tributarias, impuestos, etcétera. Es decir, yo lo veía como una formación en productos financieros que no nos interesaba, porque es que me parece que eso es empezar la casa por el tejado. ¿De acuerdo? Pero eso era el centro de ese tipo de formaciones que veíamos, ¿no? Y nociones básicas de ingresos y gastos en el ámbito doméstico. Entonces, pues bueno, eso es lo que se está impartiendo y tiene su lugar también. Es necesario que un joven conozca la diferencia entre una tarjeta de crédito y de débito, que sepa cómo se le cobran las cosas, que sepa lo que es la TAE, latín, es decir, un montón de... No, perdón, no que sepa latín, Sí, sino la T-I-N, ¿de acuerdo? Que ha quedado un poco confuso. sí, sí, sí. Eso hace falta saberlo. Pero para nosotros, insisto, es un poco la casa por el tejado. Entonces, a tu pregunta del interés o la falta de interés de las autoridades, pues, y de la inclusión o no en los planes de estudio. A ver, yo creo que la economía, de acuerdo, que es la materia donde esta educación financiera acababa por insertarse, la economía está sufriendo la situación que sufren las demás materias. Y si lees la prensa y escuchas a personas pues, como Gregorio Luri, por ejemplo, que vino a Value School y es una Mm. eminencia, aparte de eso, es un sabio sobre educación, te das cuenta de que se está favoreciendo o privilegiando las competencias o destrezas antes que el conocimiento. De hecho, en la asignatura esta de economía a la que tú te referías y de la que se ha hablado en la prensa recientemente, no es que se deje de impartir economía, sino que se la inserta dentro de una asignatura de empresarialidad, por así decirlo, de formación en emprendimiento social. Es decir, vamos a enseñar a nuestros alumnos a ser emprendedores. Oye, evidentemente, nociones de economía te van a tener que dar. Vas a tener que saber, no sé, qué es la oferta, qué es la demanda, pero no sabemos. Es decir, una asignatura que se merecía hasta hoy, una materia, perdona,
que se merecía una asignatura completa pasa a no tenerla y a ser la prima que viene del pueblo a alojarse en la asignatura guay, que es la del plan de estudios de emprendimiento, que además es lo que se lleva y suena mucho más bonito. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a poder dedicar a hablar de la inflación o de la política monetaria o de los presupuestos del Estado o el mercado laboral? Pues no lo sé. Entiendo que los profesores de economía temen que sea poco o mucho menos que el que tenían antes, porque evidentemente ahora comparten casa con Claro. otra asignatura que duerme en el dormitorio principal y a ellos les ponen el de invitados, ¿de acuerdo? O sea, que no es que se deje de enseñar, pero bueno, se enseña de otra manera, porque de nuevo, si te vas a ver el programa de esa asignatura de emprendimiento, hacen hincapié más en las soft skills, ¿no? Estas habilidades de tipo no científico, resiliencia, escucha, resolución de conflictos, ¿te das cuenta? Sí, Creatividad, innovación, ¿vale? Pero dejan de lado, y aquí vuelvo a vincular lo que comentaba con Gregorio Luri en la conversación en Value School, el conocimiento, que el sabio Luri lo llama conocimiento poderoso, el saber cosas, ¿de acuerdo? Y bien asentadas además. Entonces se está privilegiando ese tipo de habilidades, de destrezas, llamémoslas competencias, antes que el conocimiento puro y duro, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, la educación financiera no ha estado nunca presente en los temarios como asignatura, ya nos gustaría a muchos, nunca se ha evaluado a un alumno en España suspendiendo o aprobando por la asignatura de educación financiera, sino que entiendo yo que el profesor, pues porque le interesase, pues dedicaba algunas horas a hablar de esto, se hacía algún taller con nosotros o con alguna entidad que viniese por algún programa, como digo, Finanzas para Todos, la comunidad autónoma organiza esas cosas, el ayuntamiento quizás, pero eso se va quedando pues bastante más relegado. ¿De acuerdo? Entonces, el interés que pueda tener o no la autoridad o el gobierno, pues bueno, ahí ya un poco depende de lo mal pensado que seas tú, Patricia, o que sea yo. ¿Por qué? Y yo, mira, no voy a hablar simplemente de la economía o de las finanzas personales o educación financiera. Vamos a hablar de geografía e historia, por ejemplo. Oye, si a mí, no sé, si a mí si yo tengo una sociedad a la que le he enseñado historia y conoce de dónde venimos, conoce cuáles son las raíces de tal movimiento, por qué ahora pasa lo que pasa, se lo explica porque lo conoce. Si en mi propósito, en mis objetivos políticos está, digamos, no lo sé, me lo voy a inventar, reescribir la historia para servir a ciertos fines políticos, me lo estoy sí. inventando, ¿de acuerdo? Los políticos hablan del discurso, del relato, la memoria. Oye, se va a aprobar, lo doy por seguro, una ley de memoria democrática que le llaman, Mm. que con una comisión que va a investigar o a evaluar la veracidad de ciertas aseveraciones en público o en medios o en libros sobre ciertos hechos de la historia. Bueno, pues resulta que a lo mejor te conviene que la gente no sepa mucha historia. No lo sé, digo yo. Y quizá, estoy suponiendo, puedas tener entonces un motivo para vaciar esa asignatura de contenidos prácticos, ¿no? Hace unos meses, prácticos en cuanto a, perdón, objetivos. ¿De Sí. acuerdo? Vamos a decirlo así. Hace unos meses escuchaba en plena pandemia a un historiador que a mí me gusta mucho, Niall Ferguson, que por cierto ha abierto, forma parte ahora del claustro docente de una universidad nueva que se ha abierto en Austin, me parece, como respuesta a la decadencia woke, vamos a decirlo así, del sistema universitario estadounidense. Bueno, cierro el paréntesis. Niall Ferguson lo que venía a decir es que los políticos llevan demasiado tiempo haciendo historia con fines particulares que sirven a sus propósitos políticos y que quizás es el momento en que los historiadores sean quienes digan, no, perdonen, quienes estamos más facultados para hacer esto, que es hacer historia y divulgarla, somos nosotros. Pero claro, Claro. él decía, es que somos justo a los que no piden consejo. ¿Entiendes? Somos los profesionales, pero que eso ya es significativo. Mira, te voy a hacer te voy a contar otra anécdota Sí. similar. En Value School hace unos años, uno de los vídeos más interesantes o más vistos, si se puede juzgar el interés del vídeo por el número de Sí. reproducciones del canal de Value School, lo tuvimos con Aitor Sánchez, un divulgador sobre nutrición, comida, dietética, fantástico. Es el creador detrás del blog Mi Dieta Cogea. Bueno, pues Aitor, yo lo conocía antes de la entrevista y le pregunté, digo, chico, a ti te llamarán las comunidades autónomas, ¿no? Para que diseñes
tú y tu equipo de nutricionistas, los menús de los colegios en las comunidades autónomas, y dice, mira, ni uno. Bueno, voy a ser sincero, creo que me dijo que el País Vasco Sí, le llamó un día, pero no cuentan con ellos, decía, no cuentan con nosotros. ¿Sabes con quién cuentan? Con las fábricas de galletas, o sea, me decía, con los lobbies industriales. claro. ¿Sabes? Sí, Pues sí, pasa un poquito igual. Aquí al final, pues no interesa dar historia o dar alimentación dietética, pues con un fin concreto. Y en claro. finanzas, pues pasa un poco igual, ¿no? Lo que hace poco salió una entrevista en Libre Mercado donde el periodista Diego Sánchez de la Cruz escogió un titular, y es cierto, el titular que él puso era: en los colegios, la entrevista me la hacían a mí, no nos permiten o nos piden que no hablemos sobre Venezuela ni Argentina. Es decir, tú imagínate querer explicar la inflación y los riesgos de la hiperinflación y el Sí, sin estrago. mencionar casos prácticos. Bueno, prácticos es que están ocurriendo en el día a día. O sea, que es que los chavales saben de sobra, si ven un poquito las noticias o están en redes sociales, lo que está pasando, pues en eso, en Argentina y en Venezuela. Es decir, yo te puedo enseñar en tiempo real, ¿vale? Vamos, yo con mi edad, que ya tengo peino canas, yo he visto irse a Venezuela por el desagüe semana a Claro, semana, una especie de folletín por entregas, ¿entiendes? Pero no hablemos de eso. ¿Por qué? Bueno, pues nos aducen los colegios y los profesores con los que hablamos, oye, ellos son unos benditos, ¿eh? Son funcionarios y explican su situación particular, pues no quieren que se entienda que se hace política, todo es política, Patricia, claro. todo es convertido en política. Entonces, pues bueno, al final el que paga manda y da las cosas como le interesa a él. Y a veces quienes más saben, pues si quieres ser independiente, no vas a estar invitado a la fiesta. Claro. Y yo también te quería preguntar, Luis, sobre una cosa, porque esta afirmación yo la creo, o sea, la considero muy importante y el desarrollo de esta idea, que es que al final tener una mejor educación financiera sirve para tener un país más próspero y más rico el día de mañana, porque hace poco estuve en la presentación del último informe de Inverco, que hablaba de cómo estaban ahorrando e invirtiendo los productos los españoles y me llamó mucho la atención que se apostaba muchísimo por los depósitos, ¿no? Teniendo en cuenta la inflación que tenemos, que este año es del 5,5%, apostar por los depósitos es perder dinero. Es obvio que es más rápido que invertir en un plan, que, bueno, lo de los planes de pensiones también es caso aparte, pero es más rápido que invertir a lo mejor en bolsa, en un fondo. Pero claro, invirtiendo en depósitos, que es donde está el grueso de los ahorros de España, al final perdemos dinero, ¿no? Y tener una sociedad formada que sepa qué es la inflación, que conozca los riesgos de la inflación, pues haría que también seamos más prósperos porque iría aumentando la riqueza, ¿no? Entonces, no sé si tú compartes también esta visión, porque a mí me parece muy importante y la verdad es que si sales a pie de calle y hablas con la gente sobre qué es la inflación, poca gente sabe lo que es y poca gente también, desgraciadamente, sabe cómo combatirla. Bueno, hay varias cosas en tu pregunta y reflexión y vamos a, de nuevo, como Jack el Destripador, por partes. Vamos a ver, mira, la primera de las cuestiones yo me remonto un poquito más atrás. Antes de ver en qué productos o en qué activos un español protege su riqueza, ¿de acuerdo? Que al final es de lo que hablamos. Yo te hago una pregunta, Patricia. Según nuestros gobiernos, actualmente socialista con Unidas Podemos, anteriormente del PP, de la derecha española, por ejemplo, Sí, ¿cuál es el motor del crecimiento económico para ellos? ¿Qué es lo que siempre están predicando a los cuatro vientos? ¿Cuál es la palabra? Empieza por G, que mueve la economía. el gasto. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo van a fomentar la inversión o el Ya. ahorro? Es decir, de hecho, llaman inversión al gasto. Ellos Ujú. dicen inversión pública, es gasto. Sí, Entonces, el Estado, cree que, bueno, a mí me parece que es el típico caso de la paradoja del ahorro, ¿no? De este keynesianismo, pues mal entendido, o lecturas sí, parciales de Keynes, ¿no? Que el ahorro es una especie de conducta asocial que frena el desarrollo económico,
¿de acuerdo? Los ahorradores somos todos tíos gilitos que lo hacemos porque queremos contar monedas, ¿no? Nos zambullimos en una piscina de monedas y de billetes, como los tebeos de Walt Disney, ¿no? Entonces, sin embargo, hay otros economistas, vamos a decir, si queremos poner a la gente así como en bandos o en bandas más liberales, que dicen, no señores, la gente ahorra siempre para algo, para consumir más y en productos, digamos, de más valor añadido o más caros, si quieres, en un futuro. Claro. O para hacer previsiones, para cubrirse un poco, es como extenderse una póliza de seguros a uno mismo. Es decir, yo tengo mi colchoncito Mm, de seguridad, un concepto muy habitual en finanzas personales, por si pasa algo. Fíjate en la pandemia, Patricia, cómo se habría llevado la pandemia, tantos profesionales liberales. Yo claro. conozco muchos del mundo de las tablas, el espectáculo, magos, artistas cómicos, son muchos amigos míos, Mm, o tengo muchos amigos allá, a los que se les ha condenado a no trabajar durante casi un año y medio, sí, a no sí. tener ingresos para poner comida ni pagar en su mesa ni pagar el alquiler. O sea, ha sido una auténtica tragedia. Bueno, el gobierno, los gobiernos creen que el gasto es como funciona la economía, no con la inversión y el ahorro, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, pues bueno, no, es muy, va alineado con esa forma de verlo, pues que no se fomente del todo la inversión y el ahorro, porque hay que poner ese dinero a trabajar. Claro, luego tú dices, pero señor secretario general de Economía o señora ministra de Hacienda, ¿usted realmente piensa que el dinero que yo ahorro en mi banco en depósitos, por vincularlo con la pregunta que me hacías, ¿no? Mm, ¿Está en la caja fuerte del banco esperándome a que yo lo retire por el cajero? ¿O no sabe usted que es ese dinero precisamente con el que los bancos dan créditos a, vamos a decir, promotores de viviendas, extienden líneas de créditos a autónomos, a pequeñas empresas? Ese dinero está dentro del círculo de la generación de riqueza. claro. Claro, usted eso no cae en ello. Ahorrando yo, ese dinero vamos, a lo que yo lo meta en una especie de caja de seguridad en una oficina bancaria, ese dinero inmediatamente vuelve, evidentemente hay un coeficiente de caja y unas reservas que se mantienen, pero el resto se pone a circular. Claro. Entonces, aun ahorrando, ese dinero inevitablemente, salvo que yo lo tenga en mi colchón, va a revertir al sistema, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos claro muchos de nosotros, seguramente tú, nuestros oyentes, yo también, pero ahora te digo otra cosa. Digo, vale, a lo mejor, digamos que efectivamente el dinero de los depósitos ahí se queda. Y eso es malo, hay que moverlo, no está movido, no, mentira, sabemos que se mueve por estas razones que acabo de explicar. Pero es que dices, bueno, pero no todo el mundo tiene sus ahorros ahí. Mucha gente tiene planes de pensiones, tiene a lo mejor fondos de inversión que ha comprado al comercial de turno de la oficina bancaria de abajo de la calle. ¿Qué pasa? Eso se invierte. Se invierte o en renta variable, es decir, acciones de empresa, Sí. o en títulos de renta fija. Eso está invertido y ese dinero está posibilitando que esas empresas emprendan proyectos o mantengan proyectos en marcha. ¿Te das cuenta? Con lo cual es como Claro. que pues es que lo mires por donde lo mires, ese dinero ocioso no se va a quedar. Claro, ¿no? Y además que es positivo, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, la situación de las pensiones en España. El ahorro y la inversión también nos supone hacer una previsión social individual, por así decir, ¿no? Porque también estás mirando, bueno, cuando yo me retire el día de mañana o deje de generar ingresos, bueno, pues tengo ese dinero que he conseguido aumentar, salvar de la inflación o multiplicar gracias a las inversiones, ¿no? Y al final esto repercute en que el país pues vaya mejor el día de mañana y seamos menos dependientes del Estado, ¿no? Sí, mira, hace unos meses hablaba con Gregorio Hernández, un autor, vamos, muy conocido, divulgador de renombre en el mundo de la educación financiera en lengua española, y me decía, vamos a ver, la cifra, Patricia, de dinero que está en depósitos o en plazos fijos, depósitos a la vista o cuentas Mm, corrientes, vamos a decir, depósitos a plazo, 18 meses, un año, y ya no sé si en fondos de renta fija sí que no dan rentabilidad, casi asciende al billón de euros. Son más de 900.000 euros, ¿de acuerdo? Es decir, es un millón de millones. Eh, es una pasada, es una pasada. Eh, Todo ese dinero, si se pusiese a invertir, ¿de acuerdo? mm, Es decir, si pasase a formar parte a llegar, a ser canalizado a proyectos empresariales, en la bolsa, por ejemplo, de grandes empresas o de pequeñas empresas que cotizan en bolsa o en mercados alternativos, tú imagínate, o sea, el chute
de adrenalina que se le daría al sistema económico español, pues sería enorme. De repente accederían a financiación previa ampliación de acciones o acogida de nuevos accionistas, que no olvidemos que van a ser nuevos propietarios, copropietarios de esas empresas, ¿vale? Sí, Todas esas empresas van a tener unos capitales mayores con los que emprender, acometer proyectos, ¿de acuerdo? Luego tú fíjate el cambio de mentalidad de la persona que pasa a ser copropietaria. Es decir, pasa, como yo digo muy a menudo, pasa a subirse al tren de la creación de riqueza capitalista, ¿de acuerdo? Porque él se convierte en capitalista. Él acumula un capital en forma de ahorro que luego con el que él es copropietario de una empresa y se lleva parte de los beneficios en forma de dividendos o de apreciación de la cotización de sus acciones. O sea, la mentalidad cambia completamente. Y decía Gregorio Hernández que es que con un pequeño porcentaje de ese ahorro, no hace falta que sea ese billón de euros, con una parte pequeña que diese ese paso, cambiaría completamente la cara de nuestro país. claro. Así de poderoso lo ve Gregorio, ¿de acuerdo? El Instituto Juan de Mariana publicó hace ya como 15 años un gran informe que yo recomiendo para todos los oyentes, que se titula Hacia una sociedad de propietarios, me parece que era. Mm, Era la idea de proponer eso, en vez de una sociedad dependiente del Estado, que claro. te lo dé todo, que seas tú propietario. El ojo del amo engorda el caballo, dice el refranero. Es decir, tú no vas por la vida igual siendo propietario de cosas que esperando dádivas de gente o de instituciones. ¿De acuerdo? En Claro. fin, y luego el hecho de los depósitos, pues sí, para mí es algo sorprendente. Es decir, que todavía a estas alturas la gente esté contenta o se conforme, no voy a decir que se resigne, porque se conforman más que resignados, a mantener saldos en cuenta de 30, 40, 50.000 euros, quizá los ahorros de toda una vida, ¿de Mm, acuerdo? En la cuenta corriente porque los ven líquidos, porque si quiero mañana lo puedo sacar y no sepan que ahora mismo están perdiendo dinero al ritmo del 5%, ¿vale? Que es sí. la tasa de inflación publicada. Pues bueno, pues el miedo, pues sí, yo no digo nada a estas personas, les explico la situación como yo la veo, con los datos, con la realidad, y luego hay que entender que al final ese dinero es su propiedad, pueden hacer con ello lo que les plazca y bueno, pues ya está, y ya está. Bueno, algunos tardan más en caerse, digamos, del caballo y ver la luz, ¿no? Esto es... Sí, sí, pero es así. Hay mucha Y gente que luego, tiene ese luego, dinero Luis, escondido ahí. Dime. por ser un poco, no más mal pensados, ¿no? Pero claro, con todas estas reflexiones que estamos hablando y que se ven, te hace pensar, oye, ¿y al gobierno le interesa o no le interesa que sepamos de educación financiera? Porque, por un lado, tiene unas cosas positivas que nos hacen más libres, porque al final tener una mejor situación económica te hace menos dependiente del Estado y eso para los políticos o para por lo menos algunos políticos puede ser peligroso porque ya no tienen ese clientelismo electoral, ¿no? Y por otro lado, al tener mayores conocimientos de educación financiera, también aumenta el pensamiento crítico con respecto a la economía, ¿no? Y las políticas económicas que se llevan a cabo, ya sabiendo, teniendo un nivel base más alto que el que tenemos ahora, y ya empiezan a hablar, por ejemplo, los políticos de gasto, de déficit y de tal, la gente al tener un pensamiento más crítico puede que se le encienda en la cabeza esa luz de alerta y decir, cuidado con esto que nos están diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿le interesa al gobierno que sepamos de educación financiera? Bueno, pues no. Es lo que te decía antes, no le interesa porque es mucho más, de nuevo, seamos mal pensados, permitámonos ese lujo, ahora que no nos oye Sí, nadie, ¿no? Seamos mal pensados y de nuevo todo esto es con ánimos educativos, nadie lo entienda como una especie no sé, de propaganda ni ninguna ideas. Pongámonos en lo peor, juguemos a imaginar. Si yo soy un gobernante perverso, que quiero hacer, bueno, pues actuar, mover las palancas de ese Estado, que al final somos las mm, personas que trabajamos, a las que nos cobran impuestos, mover esas palancas para mis propios fines, pues oye, si esos fines no necesariamente los compartes tú, pues yo, uno, no te los voy a comunicar, voy a intentar que sean secretos, aquí tiene mucho que ver la labor de los medios de comunicación, como te puedes imaginar, sí, y dos, voy a intentar, porque encima yo soy el encargado de educaros a todos, pues que esa educación no sea tanta como para que podáis poneros rebeldes claro, y empecéis a discutirme lo que hago, ¿vale? Sino que digáis,
Pues lo de siempre, la confianza, bueno, ellos sabrán. ¿Entiendes? Ellos seguro que saben, son funcionarios del Estado, abogados del Estado, o miembros de la ejecutiva del partido desde que tenían 19 años, o bla, bla, Mm, bla. Pues oye, yo qué sé. No, 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 es que sí, tú sí puedes saber, es más, que es lo que yo también decía al periodista en esa entrevista a la que yo me referí. sí, Si pensamos en, vamos a ver, hace unos años, en la época de Zapatero, hubo mucha polémica con una introducción de una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía. cierto. Era de contenido más bien ético, político, de valores, valores civiles, vamos a Sí, ponerlo así. Yo siempre digo, educación para la ciudadanía, para ser un ciudadano consciente y responsable que cuando llegue el momento ejerza su derecho a voto conscientemente, a sabiendas, joder, tiene que incluir economía, tiene que incluir las finanzas del Estado, tiene que incluir, claro. por supuesto, formación financiera en finanzas personales, que sepas que nada es gratis, cómo funciona la deuda, el cobro de impuestos, todo eso. Porque si no, no tienes ciudadanos conscientes, no tienes ciudadanos, tienes lo que se ve que buscan, que es colectivos, grupos a los que ofrecer cosas a cambio de que te voten, sin Claro. mucho pensar más. ¿De acuerdo? O sea, Mm, por ejemplo, yo he visto un vídeo en YouTube, yo no veo televisión, ¿vale? Hace ya mucho que no, bueno, hace ya mucho que no tengo televisión en casa, pero al final compramos una pues para ver las plataformas de streaming, etcétera, pero vamos, sí. televisión normal hace décadas que no veo. Vale, pues hoy he visto un vídeo mientras comía en YouTube sobre el escudo social, ¿vale? El mecanismo, digamos, de reparto de ayudas que el Estado lanzó para que nadie se quedase atrás y todos pudieran, sobre todo los afectados por la pandemia en cuestiones económicas y de negocio, pues pudieran poder seguir pagando las facturas y poniendo comida en la mesa, básicamente. Bueno, pues ha sido un auténtico fracaso a juzgar por el número de personas a las que efectivamente se les ha acabado pagando ese dinero. Que luego ves que es que dices, madre mía, pues no sé, si con 400 euros al mes vas a seguir adelante, en Madrid no será. Vale, a lo Mm. mejor en, no sé, en Plasencia a lo mejor, pero en Madrid no. O bueno, o será que te llevas a tu familia o que te compartes un piso con cuatro más. Pero bueno, dejando eso aparte, claro, el periodista decía, esto, a cualquiera que tenga un poquito de dedos de frente y que sepa cómo funciona este tipo de balones, ¿no? De globos sonda, lanzamientos, esto es propaganda pura. Es decir, ellos saben que lo van a seguir pagando a la típica persona, digamos, que ya es receptora, por su situación económica lamentable, es receptora de ayudas. Y eso sí, porque van a cumplir todos los requisitos. El grueso de la gente a la que dicen que va eso destinado no lo van a cobrar en su vida. ¿Por qué? Porque los requisitos son muy exigentes. ¿De acuerdo? La burocracia lo pone difícil. Es típica medida que resulta muy rentable propagandísticamente, Mm. pero sabes que te va a costar muy poco. ¿De acuerdo? Son las favoritas para los gobiernos. ¿Vale? Igual que lo de, a ver, había una, pues eso, los bonos de cultura que dice que va a repartir el gobierno, o Sí, el bono sí, de sí. alquiler, te pones a echar números y realmente la población susceptible de cobrar esas ayudas es mínima. Mm, Poniendo que después los requisitos no van a ser fáciles de cumplir, te reduces un montón más. Y luego encima que sobre esas ayudas muchas veces pagas impuestos y IRPF, pues más todavía. Con lo cual pues eso, es propaganda que se queda en nada. Claro, esas cuentas y esa forma de razonar y de analizar estas cuestiones las sabes si eres inteligente, astuto o no lo has sido, como yo, que no lo era, pero te preocupas por estudiar. Yo claro. voy a decir, yo desde que yo hice el máster de Economía en Escuela Austríaca con el profesor Huerta de Soto, hace ya como 10 o 11 años, y a mí ese máster, pues yo siempre lo explico igual, es como la escena en que Neo de repente ya consigue ver Matrix. Yo venía de ICADE, de la Universidad Pontificia de Comillas, y ahí estudiábamos economía con el libro de Samuelson, que es pues, quien hizo inteligible a Keynes, ¿vale? Un libro, manual de economía y de macro, tradicional, y eso no tiene ningún sentido para mí. Una especie de como de palancas, de una especie de sistema en que apretas este botón, te sube lo otro y luego te baja lo otro. El caso es que yo iba al periódico y aquello no funcionaba como en el libro de Samuelson. O no conseguía yo interpretarlo. Y yo desistí.
Siendo la economía de las asignaturas que más me gustaban, desistí de ella. Con el máster de Huerta para mí fue eso, como San Pablo que se cae del camello, ¿no? Del caballo. Y de repente ve las cosas y dice, ah, o sea, se trata de esto. Y empiezas a Claro, estudiar, pues eso, la escuela de Public Choice con Buchanan, empiezas a ver que el político es un agente económico igual, que compra poder a cambio de favores y de dádivas, entiendes más cómo funciona la contabilidad del Estado, entiendes cómo funciona la creación de dinero, el circuito de crédito, el ciclo económico y de la banca, que también explica el profesor Huerta de Soto, y de repente a ti ya no te la cuelan, o te la cuelan mucho menos, ¿de claro. acuerdo? Entonces, eso no lo va a querer jamás ningún gobernante. Es que hablando de educación financiera y de fomentar el pensamiento crítico, por ejemplo, yo recuerdo el libro de Diego Sánchez de la Cruz, que lo has mencionado antes. Tiene un libro que se llama ¿Por qué soy liberal?, que a mí me gustó mucho y que recomiendo a todos los que nos estén escuchando. Y él decía en un capítulo que hablaba de propuestas para cambiar la situación en España, me llamó la atención porque dije, es verdad. Y es que él proponía pues enviar una carta, ¿no?, a todos los contribuyentes, como se hace con la renta, ¿no?, diciendo, te hemos cobrado tanto en impuestos este año y he ido a parar a estos servicios, ¿no? Simplemente algo informativo, o sea, no se necesita ni siquiera una reforma de nada, ni bajar impuestos, simplemente, que además creo que es algo necesario decir, bueno, te hemos cobrado estos impuestos, el 50% de tu renta, a cambio de esto, ¿no? Yo hace poco recuerdo que publiqué un tuit diciendo que para que una persona gane en torno a los 2.250 euros al mes netos en su cuenta, un empresario tiene que pagar 2.001 euros, y ha sido un tuit que ha tenido casi 7.000 retweets, que no me lo esperaba para nada, pero es nada más que informativo. Y te das cuenta un poco de la falta de información y de la falta de educación que hay al respecto. Entonces, como el gobierno no lo hace y no le interesa, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil, desde, por ejemplo, desde Valley School, que ya lo estáis haciendo desde 2017, o desde de otras asociaciones como Acción Liberal, de la que formo parte? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer por cambiar y por tener una sociedad cada vez más crítica con todos estos temas? Bueno, formarse, lo que estamos haciendo, Patricia, esto es un ejemplo. A ver, la montaña es gigantesca, ¿de acuerdo? Es un Everest, es un Himalaya, es una cadena de montañas, ¿vale? Pero eso no debe desanimar y toda montaña, me voy a poner un poquito así, Pablo Covellano, ¿vale? Toda montaña se empieza a escalar dando un primer paso, entonces hay que empezar y hay que hacerlo siempre. Eso en primer lugar. Hoy en día la difusión de conocimiento jamás fue tan sencilla. Lo que estamos haciendo ahora los dos es un ejemplo de ello. También hay que ser conscientes de que siendo ese Himalaya de montaña ahí enorme, gigantesco, eh, ahí, se me acaba de ir el santo al cielo. Sí, 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 no te Ah, preocupes. Nada, hablábamos de cómo se puede sí, fomentar el pensamiento crítico, ¿no?, de la sociedad civil. sí, 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 con este tipo de cosas, como te digo, es decir, el paso, el empezar, el no desistir, el centrarse, en centrar el tiro, ¿de acuerdo? El escoger Mm. dónde te vas a centrar tú en difundir conocimientos, en ser un ejemplo de ello, Patricia. A ver, se me fue el santo cielo antes porque tenía muchas cosas que quería decirte y te las voy a ir diciendo, pero quizás no con el Sí. orden en que yo las planeé en un momento. Ser ejemplo de ello, Patricia, es decir, en Value School nos da mucha credibilidad, mucha autenticidad, que la gente ve que predicamos con el ejemplo, que hablamos con sinceridad. Eso se transmite. En las comunicaciones, los cursos de hablar en público, se dice que es el ethos o el ethos, ¿no? ETHOS del ponente. Te da autenticidad el hecho de que tú prediques con el ejemplo. Y el ejemplo lo puedes difundir en canales grandes, o en círculos pequeñitos. Por ejemplo, Patricia, que en tu círculo de influencia cercano, que es tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, escuchen esas cosas tus compañeros, sepan que por lo menos tú eres una persona que vives de esa manera y que conoces eso. Y sabes que esto va a ser, esto era una cosa que te quería decir antes cuando se me fue el santo al cielo, esto va a ser para la minoría siempre. Como decía Juan Ramón Jiménez, él escribía sus poemas para la minoría siempre. Esto no va Claro. a ser nunca mayoritario. Mm. No hace falta tampoco, como decía Gregorio Hernández en aquella entrevista que mencionaba yo al principio, con que suficiente gente lo haga, ya el impacto lo vamos a sentir todos. Pero date cuenta de lo que estamos haciendo. Estamos invitando a la gente, primero, a conocer, eso tiene un coste,
el tiempo que dedicas tú a leer libros, a formarte. Número 2, a salir de, me voy a poner aquí en plan coach, su zona de confort. Es decir, a dejar de hacer aquello que yo conozco, que es lo que hago en el presente y que dentro de lo cual me siento yo muy cómodo. 3, a correr riesgos y encima, por Dios, con mi dinero. 4, a correr riesgos en contra del consenso, porque este sí que es un consenso, que escucho a mi alrededor, que me dice que la bolsa es un casino, que se puede perder hasta la camisa y que en Navidad tengo que jugar lotería. Claro, todo el mundo, es una broma, evidentemente, pero es verdad. Sí, sí, Cualquiera sí. que sepa un poco de estas cosas entiende que no tiene ningún sentido jugar a la lotería. Y la gente te dice, ¿y si te toca? No te va a tocar. O sea, es que es mucho más probable que te caiga un rayo a lo mejor. Bueno, los siguientes que sepan matemáticas que hagan el cálculo. Es ínfimo. Pero la gente, sus 20 euritos, sus 100, sus 200, intercambio lotería. Es decir, hay una especie como de océano de creencias, prejuicios y conductas contrarias a todo esto, que madre mía, es colosal, ¿sabes? Con lo cual, claro, pretender que tú, porque te gusta y esto es una apasionada, lo vas a cambiar, pues esto no, te estás haciendo castillos en el aire, ¿de acuerdo? Pero eso no debe llevarte a desistir, ¿entiendes? Claro. Entonces, bueno, pues para la minoría siempre. Mira, yo lo tengo muy claro, en Value School. En Value School llevamos 4 años hablando, mira, nos repetimos como el ajo. Como el Sí. gazpacho o el salmorejo. ¿Esto qué es? Ahorro. Bueno, mira, voy a decir, como dice nuestro querido profesor Miguel Ancho Bastol, capitalismo, ahorro y trabajo duro. No Sí. hay otra cosa, que es lo que dice él. Nosotros en Value School es ahorro, inversión a largo plazo, inversión consciente a largo plazo. Y es pam, 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 como un martillo pilón. No paramos. Y me consta que lleva gente escuchándonos a lo mejor 4 años y seguro que muchos siguen viéndolo en la barrera, ahí, como los toros detrás de la barrera. Yo Sí, no sé, quizá porque tienen miedo a dar ese paso de invertir. posiblemente, pero yo no sé, Patricia, esa persona, qué día se va a caer del guindo. Ya, Pero el día en que pase algo en su vida que le lleve a plantearse eso, ahí tengo que estar yo. ¿Te das claro. cuenta? Con mi conocimiento, con los vídeos, o sea, mi conocimiento me refiero a Value School, ¿no? Con tal, porque tú no sabes cuándo va a pasar, pero cuando pase, ahí tienes que estar. Con lo cual es más moral que el alcoyano. No desistir, no Claro. desistir, ¿sabes? Además, encima, eso también se lo decía Diego el otro día, y creo que lo reflejó en la entrevista, cuando encima, si tú no estás ahí para recordarle las buenas prácticas en cuanto a inversión y ahorro, el día que esa persona se le ponga en la cabeza, voy a empezar a ahorrar e invertir, ¿a dónde se va a ir? A Internet. ¿Y qué va a encontrar ahí? Criptomonedas, Xtrader, el no sé qué. ¿Te das cuenta? Sí. El salvaje oeste, el Far West. Sí. Pues ahí tiene que estar Value School para que ese día que llegue, bueno, Value School o cualquier otro proyecto, digamos, que explique cosas sensatas, buenas y rentables a largo plazo, no pelotazos, ahí tienes que estar tú. Como no sabes el día en que eso va a suceder, tienes que estar siempre. Antes de pasar a la última pregunta que va muy relacionada con esto, me estaba acordando que el otro día leí, a raíz de lo de la lotería, que hay una posibilidad entre 140 millones de que te toque el euromillón, me parece que era. Buah. Y la gente sigue echándolo todas las semanas. Sí, hombre, la esperanza es gratis. Mira, te voy a decir otra cosa. Otra cuestión que a mí otra lo de la lotería lo digo en Sí, plan de gracia, pero porque todos nos relacionamos con ello, lo conocemos, nuestros padres coleccionan lotería o la intercambian con los amigos, tal y cual. Otra que me dice mucha gente a la que yo le saco el tema, bueno, vamos a ver, yo no saco el tema. No quiero ser el plasta de la fiesta, que sabes que es que la gente ya rehuye sentarse contigo, porque sabe que siempre vas a acabar hablando de los fondos de inversión, no sé qué. de economía, Mira, ¿no? Ya somos dos. yo tengo amigos, a ver si te pasa a ti también, que yo intento que no me pase a mí, ¿vale? Pero inconscientemente me pasará. Amigos que me dicen, les encanta la nutrición, la dietética y el ejercicio. Y son de estos Sí, amigos que piensan que el alimento sirve de medicina. ¿De acuerdo? sí, Bien, me dicen, tío, Luigi, que a mí, aunque me llames Luis Alberto, pues sabes que mucha gente me conoce como Luigi. Dice, Luigi, tío, sí, ¿cuánto gusta este tema? No hay fiesta o reunión de amigos donde yo vaya que no me lo saque la gente. Claro, yo he ido con ellos a esas fiestas, a esas cenas, a esas reuniones. Son ellos los que lo sacan. Claro, pero lo sacan en plan modo automático. Es como que aprovechan, sí. ¡pum! Y la conversación la acaban de derivar.
hacia lo que les gusta y claro, como es un tema, joder, vete a ver la gente que está en YouTube o las redes sociales y los influencers de nutrición o dinero. Mira, es salud, dinero y amor. Son los tres Sí. temas. Value School está en el del dinero. Pues hay gente que está en el de la salud. Es un tema que gusta a todos. Sois vosotros, que sois unos plastas, unos cansinos. Estáis todo el día hablando de lo mismo. La gente es educada y nos para. Bueno, pues, pues yo intento no dar la chapa, ¿no? Pero ay, se me acaba de ir el santo cielo por Sí, segunda pero vez. a veces se nos va porque a mí me pasa que a lo mejor estás hablando y en el Claro. momento que introducen, sacan un poco de economía o ha hecho esto el gobierno, ya es inevitable soltar el discurso Mm. liberal porque a mí me sale solo. Sí, no, no hay que, vamos a ver, esto es una labor, yo a veces lo digo de coña y digo, esto de que hacemos en Value School es labor de apostolado, ¿vale? Esto es, sí, vamos con el evangelio del ahorro y el trabajo duro y el capitalismo, la inversión a largo plazo, va, como te digo, nos repetimos como el ajo. Sí. Pero no hay que ser cansinos. Mira, cuando yo trabajaba en el Juan de Mariana, en los años 2010 o por ahí, estuve 5 años con ellos y muy contento y muy bien, ¿no? Daba talleres de comunicación, porque claro, el liberal dice, ¿y cómo explicamos estas ideas liberales? Madre mía, si nadie nos quiere, somos como niños, ¿no? Y poco más o menos que franquistas y fachas, ¿no? Y, bueno, lo peor, lo peor, lo peor. Vale, entonces yo le decía, ¿sabéis lo que os pasa? Lo que nos pasa, yo me he dado cuenta de que cuando se acerca alguien a mí pidiéndome un vaso de agua, le meto la cabeza en la piscina. Claro. O sea, tío, no le sueltes la chapa de Fonmises. Claro. Si solamente te he preguntado, oye, ¿tú qué inviertes? ¿Qué me aconsejas? Ya, no seas cansino. Dile, pues mira, pues Finicens, Indesa Capital, ya. Pero no, como te gusta mucho, ¡hala! La cabeza en la piscina. Y todo se ahoga, claro, se ahoga, se atraganta y dice, joder, vaya chapa que me ha echado, madre mía. Y se va al étoro. Sí. Al étoro a las criptomonedas. En fin, ¿cuál era la última pregunta, perdona? Sí, la última pregunta que quería hablar es porque has mencionado al principio que hay que ser optimistas. Yo estoy en ese punto también, coincido contigo, porque creo que las redes sociales y YouTube y todos estos, por ejemplo, este podcast o lo que sea, pueden ayudar a cambiar tanto la educación financiera en España, o por lo menos difundirla un poco más, y a tener ese pensamiento crítico con respecto a la economía, ¿no? Sí, 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 tal cual. A ver, es un momento dulce, es muy barato crear contenidos de este tipo, ya lo estamos haciendo, es muy Mm. barato difundirlos, hacer que llegue a mucha gente. Y bueno, pues hay que estar ahí, pim pam, martillo pilón, con más moral que el Alcoyano, sin desistir y esperando que, bueno, pues que a esa minoría le acabe llegando. Y ya está. Y entre tanto, pues entender al ser humano, a sus miedos, sus reticencias. Nos cuesta mucho cambiar, nos cuesta mucho instalar y adquirir nuevos hábitos. Es decir, no, por Dios, no pensar nunca que el que no lo hace es idiota, ¿sabes? O que es un palurdo, no, simplemente pues que no ha llegado su momento, no acaba de entenderlo y ya está. Y siempre estar disponible para quien te pregunte, decirlo. Y sobre todo, más que eso, no callarte. Y te explico por qué el matiz es importante. Hace ya unos años, en Facebook, yo tomé una determinación. Muchos de mis amigos sostenían opiniones políticas y de política económica contrarias a las mías. Y Mm. ojo, he dicho muchos de mis amigos, que todavía lo siguen siendo. O sea, que Sí, es que esto es la leche. Encima estamos en una especie de vida, le hemos llegado a un momento en que ya la gente rompe amistades por temas de política. Por Dios, no les demos ese gusto a los políticos. claro. Si yo me precio de poder tener amigos que piensan distinto de mí. Y estoy encantado. Bueno, pues tomé la determinación de hablar. Porque por no entrar en el debate, me di cuenta de que solo se escucha una parte del debate, que Claro. es aquella que al pronunciarla nunca te va a traer discusiones ni roces con nadie. Es la oficialmente aceptada. Pero claro, te dejas llevar porque dices, bueno, pues no voy a levantar aquí olas ni tal. ¿Qué demonios? Es que si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie. Claro. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Ojo, hacerlo practicando además la educación, el saber argumentar, el saber conversar y ya está. Y ya está. Esto no es para ganar por KO. No es Rocky Balboa que va a ganar por KO ni Ramos. No, no, eso es el arte de conversar.
¿de acuerdo? Claro. Y eso, pues si tú te encuentras mañana diciendo a alguna persona en una fiesta, Patricia, que lo de la bolsa es un casino y que lo mejor son las criptomonedas, y tú sabes que no es así, pues tu obligación, yo te invito, es que tú digas, pues mira, discrepo, pero creo que no. Y los datos además demuestran que a largo plazo, carteras diversificadas en índices mundiales, a los cuales se puede acceder por un bajísimo coste también hoy en España, se acaban llevando pues entre un 6, un 8%, y eso es, bate con creces la inflación a largo plazo. Así que Claro. yo lo siento mucho, pero en eso no estoy de acuerdo. Y ya está. No te calles. Oye, Luis, para terminar, ya solamente te quiero pedir una última cosa, que es que nos recomiendes un libro, un par de libros, los que tú creas, a nuestros oyentes ¿Sobre qué temas? sobre economía, porque me imagino que todo aquel que empiece a escuchar este podcast era para interesarse por la economía. Vale, de economía. Bueno, joder, qué chapa te he pegado, Patricia. Son 48 minutos, madre mía. Espero que lleguen hasta aquí. Lleguen. Lo mejor está al final, que son los libros. Seguro que sí. Bueno, a ver, de economía, a mí me gusta especialmente Thomas Sowell, ¿vale? Thomas Sowell escribe como Los Ángeles, lo que pasa es que en español está muy poquito traducido. Entonces, un manual de introducción a la economía excelente es Economía Básica, que creo que está en Deusto en español. Luego, de Thomas Sowell, me encantó otro libro que se llama A Conflict of Visions, un conflicto de visiones, que ese ya es más de tema político. Explica esa visión entre los progresistas y los conservadores, ¿no? Cómo ven el mundo, que al final es una forma de ver el mundo muy diferente, ¿no? Eso economía, eso política. Bueno, Thomas Sowell, cualquier cosa de Sowell, punto. Y ya abreviamos. Y luego, en cuestiones de economía, más concretamente economía de la escuela austríaca, cualquiera del profesor Huerta de Soto, se leen fantásticamente. Socialismo, cálculo empresarial. Socialismo, función empresarial y cálculo económico. Es el típico título Sí, que no invita mucho su lectura. sí. Es un libro amenísimo, está fenomenal y a mí es de los que más me gustó. Lo tuve que leer para el máster y está fenomenal. Y luego ya los muy cafeteros que se pasen a dinero, crédito y ciclos económicos. ¿Vale? Algo así se llama. Es el tratado sobre política económica, política monetaria. Esos me parecen fantásticos. Luego, yo soy muy fan de Mises. Me parece que Ludwig von Mises escribe muy bien y no hay que leerse la acción humana. No hace falta. No, tiene libros muy chulos, Teoría e Historia es muy chulo, y las series de conferencias agrupadas en libros que ha sacado Liberty Fund y que están en su mayoría publicadas por una editorial, está fenomenal. Bueno, los libros de Carlos Rodríguez Brown, que es un maestro que encima está vivo, está en las ondas, está con Alsina, cualquiera de ellos son súper chulos. Y ahí se aprende mucho, Patricia, esa divulgación chula. ¿Cómo hablar de esos temas? A ver, yo no canto como el profesor, ni soy un showman como él es él, que es un actor y es magistral, ¿no? Pero ese enfoque distendido, divertido, irónico y muy inteligente lo hace como nadie. Y a lo mejor leyendo sus libros a algunos se nos puede pegar algo, ¿eh? En fin, yo creo que ya he hecho suficientes recomendaciones para Sí, los interesados en saber más. que se vayan ahora todos corriendo a Amazon a pedirlo y a añadirlos a la cesta. Bueno, Luis, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Bueno, pues ya ves qué te voy a decir, gracias a ti. Yo me lo paso muy bien compartiendo estas ideas y charlando y yo creo que ya me estoy volviendo un abuelo cebolleta. Ya me enrollo demasiado. El abuelo Bueno, cebolleta no es un pasa nada. personaje de los tebeos que yo leía de niño, que siempre a cualquier incauto le soltaba una chapa y yo estoy ya con la edad volviéndome muy abuelo cebolleta. Perdonad por la chapa que te os he soltado, Patricia y comunidad de oyentes. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de En Busca de la Libertad. Para manteneros al día sobre los nuevos programas, os invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde tanto en Twitter como en Instagram aparecemos con @busca de la libertad y por supuesto no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Os esperamos la próxima semana para buscar de nuevo la libertad.